Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ni el mal, ni la maldición, ni la muerte nos podrán retener. Cuarta parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza a nuestras vidas. Amados, escuchen con atención la voz de Dios, porque su palabra es viva y eficaz. Nunca olvides que la palabra de Dios es el Verbo, que el Verbo es Cristo, que la palabra del Señor es el Espíritu Santo. Y cuando Él dice que es eficaz, es porque esa palabra tiene poder. Esa palabra liberta. Cristo nos hizo libres para que estemos firmes en la libertad. Si obedecemos la palabra, no vamos a volver a caer en la esclavitud del pecado. Eso lo dice Dios en Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas y es parte de nuestras vidas por la obra de la palabra, somos libres. Lo dice Dios en boca del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. La palabra de Dios es creadora, tiene poder de dar existencia a lo que no es, puede crear milagros o soluciones sobrenaturales donde antes no había nada. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 9, Dios dijo y se hicieron las cosas. Dios mandó y existieron. Escúchalo bien. Hay que creer en las obras de Dios. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Él fue el creador del universo. Todas las cosas son posibles para Dios. Escúchalo bien. Creamos en Dios y tengamos fe en Él. Que esa fe sea nuestra obediencia. Como Sara creyó que era fiel quien le había dado la promesa de tener un hijo. ¿A qué le creyó Sara? A las obras de Dios. Y como Dios es fiel, Él también nos demanda fidelidad a nosotros. ¿Qué le había prometido Dios a Sara? Un hijo, que por su edad de 90 años no se podía tener, porque ya era una mujer estéril, ya había pasado su periodo de menstruación, ya estaba en la menopausia. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque al final de cuentas Él les dio a Isaac. María, cuando aún no tenía relaciones sexuales con José, siendo virgen, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le anunció que concebiría en su vientre por el Espíritu Santo. Concebiría un hijo. Y si no tenía relaciones sexuales, pues lógicamente este hijo iba a ser por obra del Espíritu Santo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Por qué ella se llama sierva del Señor? Porque era obediente a Dios, haciendo su voluntad. Seguidamente ella dice: hágase conmigo conforme
a tu palabra, o sea, igual a esa palabra que me anunciaste a través del ángel Gabriel. Mira, porque de eso se trata. Por eso hay que creerle a la palabra, porque la palabra es la que obra en nosotros, la gloria de Dios. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Dios puede crear un hijo en el vientre. De Él somos hechos todos. Y así como nos crea, Él puede restaurarnos. Eso lo dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 37 y 38. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Complementa esta enseñanza en el versículo 45 de allí mismo de Lucas capítulo 1. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al padre de un hijo que estaba endemoniado, Jesús le dijo, y ese es precisamente el poder de la palabra, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, si tienes fe en la obediencia, podemos superar cualquier obstáculo, porque Dios es el que hace la obra a través de su palabra. Eso está escrito en Marcos 9:23. Esta es la confianza que tenemos con Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando se habla de confianza es la seguridad que podemos tener con Dios. Y cuando pedimos alguna cosa de entre muchas que puede hacer Dios, y si la pedimos igual o conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos perfectos y santos, y si nosotros estamos en esos propósitos de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que pedir igual o conforme a su voluntad. Esto garantiza la respuesta y nos concede Dios lo que le pidamos. Está escrito en 1 de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, quiere decir si vivimos en obediencia, con la conciencia limpia, confianza tenemos en Dios, estamos en armonía con su voluntad. Y cualquier cosa que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque la tarea de nosotros es ser agradables a la mirada de Dios y complacerlo en su corazón por su voluntad. Esta palabra está en 1 de Juan capítulo 3, verso 21 y 22. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración hecha con fe absoluta, que no nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, en la integridad del corazón, recibe respuesta si está alineada con la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, creamos que lo recibiremos y lo que hemos pedido, eso vendrá. Eso está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, verso 24. Escrito está en Salmos, capítulo 138, verso 2, 3, 7 y 8. Me postraré y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará a tu diestra. Jehová
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, aquí en este salmo empezamos porque voy a dar muchos ejemplos de que Dios nunca nos va a dejar en el mal, ni en la maldición, ni postrados en la muerte. Nadie nos va a retener. Si Dios es por nosotros, nadie contra Dios. Es más poderoso Dios que está con nosotros. Este es un salmo de David. Dice, me postraré, o sea, te adoraré y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. David exaltaba el carácter divino en su amor incondicional de Dios. Siempre, porque Él siempre cumple sus promesas. De allí que sea un Dios fiel. La palabra está en ti y siempre estará en tu corazón. Pero el que es infiel eres tú, que te desvías de ella. Dice, porque has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios es suprema, es inmutable, más poderosa que cualquier circunstancia en nuestras vidas. El día que clamé, me respondiste, le dice David. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios le infundió valor y ánimo en la debilidad para continuar el camino, así como muchas veces ha hecho con nosotros, de allí que permanezcamos en los caminos de Dios. Si anduviere yo en medio de la angustia, le dice David, tú me vivificarás. Quiere decir que en los momentos más difíciles, en los momentos estresantes de nuestras vidas, Él nos dará protección. Y cuando dice que nos vivificará, quiere decir que nos da la manera de superar la prueba. Nos da ese vigor en el alma que necesitamos para seguir adelante y en obediencia salir victorioso de esas pruebas. Dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano para frenar la furia de nuestros enemigos, los ataques intensos. Quiere decir que Dios interviene activamente sobre nuestras vidas, ya que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, para los que tenemos fe, estamos confiados en sus promesas. Por eso dice David, y me salvará tu diestra, la mano de Dios. Nosotros nos encargamos de su palabra, de obedecerla, y Él se va a encargar de nuestras vidas. Nunca lo olvides. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es seguro que Dios cumplirá ese propósito que se ha fijado con nosotros. Él nos creó a pesar de que la maldición del pecado por generaciones cayó sobre nosotros. Dios está dispuesto a salvarnos si es que nosotros disponemos nuestros corazones para Él. Tu misericordia, Jehová, le dice David, es para siempre. David reconoce que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de piedad. Y finalmente, para finalizar, le dice, no desampares la obra de tus manos. Quiere decir como una petición a que Dios no abandone a los seres humanos, a quienes creó y Él mantiene. También quiere decir que por su misericordia Dios completará lo que inició en nosotros, el plan y el proyecto que Dios tiene con nosotros desde un principio. Él no abandonará a aquellos discípulos en quienes ha comenzado la obra de salvación en la vida del creyente. O sea, la obra que Dios empezó, estemos seguros que Él la va a terminar, siempre y cuando no nos apartemos de su palabra. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.